Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Carolina Pérez Vargas y el día de hoy vengo a presentarles una pequeña cápsula del conocimiento. Comenzamos. El día de hoy hablaremos acerca del constructivismo. El constructivismo desde los enfoques constructivistas en la educación. Esta pequeña cápsula está basada en 2 artículos de revistas electrónicas. La primera es El constructivismo de hoy, enfoques constructivistas en la educación, de Serrano y Pons en el 2011. Y el otro texto es de los constructivismos y sus implicaciones para la educación, de Hernández Rojas del año 2008. A manera de preámbulo, podemos decir que el constructivismo en las escuelas está empezando a ser un gran eslogan o una imagen de marca que los maestros y sobre todo los investigadores educativos exhiben como su vitola de constructivistas. En este sentido, es necesario realizar una clasificación de los tipos de constructivismos, que para tal, Serrano y Pons en el 2011 dividen estos grandes enfoques desde 3 vertientes principalmente. La primera es el constructivismo cognitivo, en donde encontramos autores como Piaget, Ausubel, encontramos como aquellas teorías de los esquemas o aprendizajes estratégicos. Otra de estas grandes vertientes es la orientación sociocultural. Aquí encontramos a Vygotsky con su teoría sociocultural y el constructivismo radical. Por último, y esta gran vertiente, se encuentra el vinculado al construccionismo social, y aquí es donde encontramos ese enfoque posmoderno que tiene el constructivismo en la educación. Por otro lado, Hernández Rojas en el 2008 habla o presenta 7 propuestas constructivistas. Estas son la psicogenética, la ausubeliana, la teoría de los esquemas, el aprendizaje estratégico, la teoría sociocultural, el constructivismo radical y el construccionismo social, que bien, como lo hemos visto con Serrano y Pons, pues son las mismas propuestas que ellos presentan, solamente con una pequeña clasificación diferente. Como bien podemos darnos cuenta, en las propuestas constructivistas prevalecen algunas ideas centrales, como lo son: para que se dé el conocimiento, requerimos implicación e intervención tanto del sujeto como del objeto del conocimiento, es decir, la realidad. Como tal, también estas propuestas ven al conocimiento como una construcción con perspectiva de realidad y dependiente del sujeto, de su actividad y del contexto. De acuerdo con la perspectiva epistemológica constructivista, el ser humano deja de ser un receptáculo pasivo o un ente meramente reactivo. Ahora, sería importante retomar cada una de estas clasificaciones que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, comenzaremos con la número 1, que es el constructivismo psicogenético piagetano. En esta, se ha privilegiado al alumno antes que al docente, al aprendizaje y sobre todo al desarrollo psicológico antes que a la enseñanza, prefiriendo situaciones de aprendizaje por descubrimiento. En número 2, hablamos de un constructivismo cognitivo. En este hacemos referencia al procesamiento de la información. Dentro de este podemos encontrar 2 grandes teorías, que son la teoría de la asimilación o del aprendizaje significativo de Ausubel, donde el alumno realiza una construcción de sus conocimientos, ya sea por la vía discursiva o por la realización de actividades autogeneradas o guiadas para poner en interacción sus ideas de anclaje con la información nueva que el currículum le proporciona. Como consecuencia de esto, se construyen nuevos significados por el mecanismo de asimilación. Otra de estas teorías importante dentro del constructivismo cognitivo es la teoría de los esquemas, en donde podemos encontrar a Rumelhart y Anderson. Estos creen que los esquemas son construidos por el sujeto, además que se organizan en módulos o dominios, los cuales guían la actividad de distintos procesos cognitivos. Los esquemas se construyen por vía inductiva cuando el sujeto se enfrenta a tipos de información priotípica, de modo que son organizaciones de experiencia acumulada. Se sostiene que el aprendizaje es un procesamiento analógico en el que intervienen los esquemas que posee el sujeto, para posteriormente almacenarlos en la memoria a largo plazo. Otra teoría importante a señalar dentro de este constructivismo es la teoría del aprendizaje estratégico, la cual busca promover en los alumnos la toma de conciencia de qué o qué han aprendido, así como de los procesos que requieren de conciencia o de qué han aprendido de manera regular. De esta manera se pretende que mediante el uso de las estrategias cognitivas autorreguladoras y reflexión metacognitiva aprendan a aprender de manera personal. Para facilitar su comprensión, es necesario que nos realicemos 3 preguntas importantes. ¿Qué es lo que se construye?
cómo se construye y quién lo construye. Esto lo vamos a ir resolviendo conforme vayamos explicando o desmenuzando cada uno de los enfoques constructivistas. Hablemos primeramente del constructivismo radical. El constructivismo radical pretende o plantea que el conocimiento, sin importar cómo se defina, está en la mente de las personas y el sujeto cognoscente no tiene otra alternativa que construir lo que conoce sobre la base de su propia experiencia. Todos los tipos de experiencias son esencialmente subjetivos, y aunque se puedan encontrar razones para creer que la experiencia de una persona puede ser similar a la de otra, no existe forma de saber si en realidad es la misma. Aquí en este mismo constructivismo podemos encontrar que la mente y la realidad son enteramente construidas. Además, se distingue por solo conocer la realidad experiencial y no el mundo exterior. El conocimiento no puede ser transmitido por otros, ya que la construcción es meramente individual. Pareciera que el sujeto se aísla de toda realidad. Ahora, hablemos del constructivismo cognitivo. Este, como tal, postula que el proceso de construcción del conocimiento es individual y tiene lugar en la mente de las personas, que es donde se encuentran almacenadas sus representaciones del mundo. El aprendizaje es un proceso interno que consiste en relacionar la nueva información con las representaciones preexistentes, lo que da lugar a la revisión, modificación, reorganización y diferenciación de esas representaciones. Se empieza a concebir al ser humano en términos de procesamiento de información. Es decir, la mente humana es un sistema que opera con símbolos, de manera que la información que se introduce del sistema de procesamiento se codifica y parte de ella se almacena para poder recuperarla con posterioridad. Ahora pasemos a hablar del constructivismo sociocultural, que donde nuestro primer representante o más importante es Vygotsky. En este, el conocimiento se adquiere según la ley de doble formación, primero a nivel intermental y posteriormente a nivel intrapsicológico. De esta manera, el factor social juega un papel determinante en la construcción del conocimiento. Propone a una persona que construya significados actuando en un entorno estructurado e interactuando con otras personas de manera intencional. Este mismo constructivismo es un intento de articular una explicación de la génesis de los procesos psicológicos y de la conciencia, utilizando la dimensión sociohistórica y cultural. Así, se supone que el desarrollo, más que ser un proceso de socialización progresivo, es una auténtica participación en distintas prácticas y contextos culturales cada vez más complejos, en donde el sujeto logra desenvolverse y apropiarse de diversos mediadores, principalmente los semióticos, y de saberes culturales. En esta propuesta vygotskiana para la educación, el énfasis lo coloca en la construcción realizada por el sujeto y los otros. Las líneas de desarrollo cultural son plásticas y pueden reorientarse como consecuencia de las prácticas culturales y educativas en las que los aprendices participan y se desarrollan. Por último, hablemos del construccionismo social, aquí donde nuestros principales representantes son Luhmann y Berge. Aquí, la realidad es una construcción social y, por tanto, ubica el conocimiento dentro del proceso de intercambio social. La realidad aparece como una construcción humana que informa acerca de las relaciones entre los individuos y el contexto. El individuo aparece como un producto social, es decir, un homo socius, que es definido por las sedimentaciones del conocimiento que forman la huella de su biografía, ambiente y experiencia. El mundo lo ve como una tarea cooperativa y activa entre las personas que interactúan en él, y el grado de comprensión prevalece o es sostenida a través del tiempo que está sujeta a las vicisitudes de los procesos sociales. La realidad, para ellos, está creada por el lenguaje oral o escrito, y este deja de ser una mera representación para convertirse en una auténtica construcción por consenso dentro de las prácticas cotidianas de interacción social. Algo que es muy importante señalar dentro del constructivismo es aquel triángulo cognitivo que se forma entre el alumno, profesor y el contenido, donde el alumno viene a ser el mediador para la construcción de significados, contenidos escolares y saberes culturales. El contenido viene a ser todos aquellos saberes universales y culturales que presentan distinto grado de estructuración interna, y el profesor viene a ser ese mediador entre la estructura cognitiva del alumno, los saberes y el contenido.
Otra parte importante es que se puede formar un triángulo, pero ahora es un triángulo afectivo relacional, donde, aparte del alumno, el contenido y el profesor, también le agregamos un aspecto relacional donde se incluyen las metas y objetivos, y aquí está incluido el interés del alumno por aprender, es decir, es aquí donde le damos sentido al aprendizaje. A manera de conclusión, después de toda la información que ya hemos abordado juntos, podemos decir que el constructivismo tiene una gran importancia en la educación, ya que permite que los estudiantes construyan su propio conocimiento a partir de sus experiencias y sus conocimientos previos. Además, facilita que ellos desarrollen habilidades cognitivas, asegura aprendizajes significativos y además fomenta el nivel de desarrollo del alumno. Aquí mismo es donde el docente se convierte en un mero facilitador que solo ayuda al estudiante a desarrollar sus conocimientos y habilidades del pensamiento. El constructivismo es una teoría que sostiene que el conocimiento se crea a través de una interacción activa con el entorno y que, como hemos visto, cada individuo construye su propia realidad. ¿Y ustedes qué es lo que piensan o pueden observar en sus aulas? Gracias por su atención. Hasta luego.